Un momento acá. Muy bien. Entonces estábamos hablando de la rectificación del alma, del Tikkun Nefesh. Y por último estábamos tocando el tema del arco iris, del símbolo del Brit, que tuvo el Eterno con Noah, con esa generación. Lo puso sobre las nubes y dijo que cuando siempre que lo viéramos recordáramos y que él recordaría que no iba a volver a destruir esta humanidad con inundación. Pero también estuvimos viendo cómo el símbolo del arco iris y la nube representa a Mashiach, la llegada futura de Yeshua Mashiach, como esa señal de la renovación del pacto. Ok, vamos a entonces a introducirnos ya dentro de la clase del pacto abrahámico y vamos a dar inicio a esa primera parte. Para ello vamos a hacer una reseña histórica de todo este proceso. Hay que tener en cuenta que en la Torá de Abraham se habla a partir del capítulo 12, más o menos va hasta el capítulo 17. Es decir que en tan solo unos 5 capítulos se resume la vida del patriarca Abraham, vivió aproximadamente 175 años. Entonces, resumir 175 años de vida en tan solo 5 capítulos, pues, es como complicado, ¿no? Para poder entender. Afortunadamente, aparecen otros escritos, como el libro de Hazer o de Yazar, en donde se amplía mucho más la historia, en este caso, de nuestro patriarca Abraham. Vemos cómo en el libro de Yazar, en el capítulo 7, en el versículo 6, va a empezar a hablar de cómo aparece el patriarca Abraham. Inicialmente nos cuenta, después de que Noah salió del arca y tocó suelo seco, y se establece su descendencia, como uno de sus hijos, Han o Cam, tuvo una descendencia y uno de ellos se llamó Cush, Israel, que después se conoció como el príncipe de Egipto o el fundador de Egipto, y Kenaam, donde vienen los kenaitas. Y Cush, el primogénito, engendró a Nimrod. Este personaje de Nimrod dice acá que fue uno de los gigantes, ¿sí?, que estuvieron sobre la tierra. Recuerde que sobrevivieron después del diluvio una raza un remanente de esos gigantes, ¿sí? Digamos que, ¿qué fue lo que sobrevivió? Sobrevivió fue la semilla genética a través, en este caso, de Ham, ¿sí? Nos dimos cuenta cómo Han o Cam violentó un mandamiento con su padre, Noah, y cómo esa semilla del mal que él traía en su sangre se trasladó a través de su generación. Y esa semilla del mal, ¿sí?, vino a dar a este Nimrod. A Nimrod se le conoce como el cazador gigante delante del Eterno. Entonces, Nimrod se convirtió en el primer rey de los sobrevivientes postdiluvianos. Y Nimrod construyó varias ciudades-estado, varias ciudades-reinos, entre ellas Babel, Erej, Acá y Calné, en la tierra del Sinar. Este Nimrod posteriormente se le conoció como Baal, el primer hombre, Dios por decirlo, Elohim, que se hizo rendir culto, ¿sí? Tuvo una esposa llamada Semirafis, también conocida en el mundo griego como Ishtar. Y este hombre, Nimrod, conoció grandes misterios antiguos y tuvo una corte sacerdotal que dominaba las ciencias astronómicas y ciencias ocultas, del cual recibieron todos estos conocimientos de los caídos, ¿sí? El dios el principal deidad que
que adoraba a Nimrod era Anak, que era el dios caldeo de los Anunnakis, del pueblo Anunnaki, de los gigantes. Su símbolo eran los toros y los leones, representando la constelación de Tauro y la constelación de Leo. Siempre tenían el símbolo de Anak con unas alas como un águila, porque Anak o Anuk se le conoció como el dios de los cielos, el Elohim de los cielos. Entonces, este Nimrod fue un rey muy poderoso, muy temido, una fuerza extraordinaria, un cazador muy hábil y un hombre muy perverso, un hombre muy malo que no escatimaba en violencia y en lo que fuera para poder pues, cumplir con sus deseos, ¿no? Y fue un hombre que desafió a Adonai, lo desafió con su pueblo, con sus príncipes y con sus sacerdotes. Para Nimrod, este rey Baal, él tuvo una corte de consejeros y uno de esos consejeros fue Terah, ¿sí? Terah fue hijo de Nahor y Terah luego fue el padre de Abraham, o de Abraham, como se iba a llamar inicialmente. A Terah adquirió gran fama por sus habilidades y su sabiduría y sus habilidades en batalla, sus estrategias, hasta convertirse en uno de los consejeros principales y de los generales principales de los ejércitos de Nimrod. Él fue creciendo, como dice acá, que en esos días muy grande a la vista del rey y sus súbditos, y el rey y los príncipes lo amaban y ellos lo elevaron muy alto, a nivel que fue comandante de los ejércitos de Nimrod. Eso lo encontramos en el libro de Yashar, en el capítulo 7, 49. Terah pues rendía culto a los dioses babilonios. Aparte de eso, él con su hijo Harán tenían una fábrica de ídolos, hacían estatuas pues de cerámica, de madera, sobre todo de madera. Rendían culto entonces a estos dioses paganos babilonios. La noche que Abraham nació, lo podemos ver en el libro de Bereshit 11, 27, 31 y en el libro de Yashar, en el capítulo 8, versículo 1, dice que todos los sirvientes de Terah y todos los hombres sabios de Nimrod y sus magos vieron y comieron y bebieron en la casa de Terah. Cuando nació el niño, pues él los invitó a festejar el nacimiento de su hijo. Y ellos se regocijaron con él esa noche. Dice que cuando todos los hombres sabios y los magos salieron de la casa de Terah, ellos levantaron su mirada a los cielos para ver las estrellas. Recuerden que estos magos eran astrólogos y siempre estaban mirando los signos, y más cuando nacía una persona, inmediatamente salían a mirar los signos en el cielo para darse cuenta qué tipo de alma, de Neshama había encarnado en la tierra. Y ellos vieron, y aquí una gran estrella que venía del este. Este signo y este símbolo nos está hablando de una profecía futura que luego vemos con el nacimiento de Yahshua Mashiach. Y corría en los cielos esta estrella que venía del oriente, y dice que se tragó 4 estrellas en los 4 lados de los cielos. Bueno, aquí ya estaba profetizando lo que iba a hacer también Abraham en un futuro, que vamos a ver más adelante cuando él lucha contra unos reyes, ¿sí? Súbditos o descendientes de Nimrod, y los vence. Lo encontramos en el libro de Yashar 8, 1, 2. Lógicamente que esto pues sobrecogió grandemente a los magos al ver esta señal en los cielos, y lógicamente que aconsejaron rápidamente al rey Nimrod sobre este niño que había nacido en la casa de Terah, Abraham,
y que él se iba a convertir en un futuro en un rey que iba a desplazar a Nimrod y que iba a destruir a los reyes, a los príncipes que estaban de parte de Nimrod y que iba a gobernar todos esos territorios babilónicos, ¿no? Entonces, esto hizo que la niñez de Abraham pues, fuera bastante difícil, ¿no? Lógicamente que el rey se sobrecogió y le dio la orden a Nimrod, a Terah, que le entregara a su hijo. Y que a cambio él iba a entregar oro y plata, ¿sí? Muchos tesoros, y que lógicamente que su esposa o sus esposas luego iban a tener más hijos, que no se preocupara por su hijo Abraham. Pues Terah, como padre, se sobrecogió, ¿sí? Y lógicamente que no aceptó esto que le pidió el rey. Entonces dijo que le diera unos días para pensarlo, que se lo iba a traer y que el tercer día se lo traería. Bueno, Abraham habló con su esposa, con su familia, y se ingenió engañar al rey Nimrod llevando a un niño de uno de sus sirvientes, haciéndolo pasar por Abraham, ¿sí? Entonces él secretamente dice aquí en el libro de Yazar 8:35-36, dice, y Terah tomó a Abraham, su hijo, secretamente, junto con su madre y la nodriza, y los escondió en una cueva. Y él les trajo provisiones mensualmente. Hay algo muy importante aquí. Dice que Yahweh estaba con Abraham en la cueva, y él creció. Y Abraham estuvo en la cueva 10 años. Y el rey y sus príncipes, los adivinos y sabios, pensaron que el rey había matado a Abraham. Entonces, él aquí durante estos 10 años fue instruido por el Eterno, directamente, por el ángel del Eterno, y recibió entonces protección de parte del Eterno, porque Abraham pues, ya venía predestinado por el Eterno para que se convirtiera en el padre del pueblo de Israel y para poder hacer a través de él un proceso de restauración. Si no es por el libro de Yazar, pues nosotros no conoceríamos esta parte de la historia de Abraham de la niñez, ¿sí? Un niño que desde muy pequeño, desde los 3 años, se empezó a mostrar prodigios y gran sabiduría. Y lógicamente que el alma de Abraham era un alma muy noble, un alma muy humilde, ¿sí? Y que desde un principio esta Neshama, esta alma, era consciente del servicio que venía a hacer a Hashem, ¿ya? Era un alma prodigia. No podemos decir que Abraham era un ser humano común y corriente. De hecho, Abraham viene en él depositada la bondad, ¿sí? La Gesé viene depositada en Abraham y la Sinja, la alegría también. Y vamos a ver más adelante cómo Abraham muestra en toda su vida esa capacidad de amar y de amistad con todos y de servicio, ¿no? Tenemos que empezar a ver eso también desde la parte interna de nuestra alma, ¿sí? Cómo nosotros, cómo nos hacemos hebreos. Pues primero somos llamados por el Eterno, somos guiados por el Eterno mismo de nuestra alma. Él nos ha guardado, nos ha custodiado desde antes de que naciéramos. Y vamos a ver entonces cómo nosotros hemos permanecido en una cueva en toda nuestra niñez espiritual. Pues una cueva, hay oscuridad, está desprovista de una luz interna. En una cueva hay frío, en una cueva hay animales, hay todas las incomodidades que puede tener una persona para vivir. Así ha sido nuestra niñez espiritual en todo este proceso, sin antes conocer la Torá, sin antes conocer de Yahweh, ¿no? Ha sido una vida encerrada en las apariencias de este mundo, y donde hemos estado rodeados de oscuridad, porque toda
todo el conocimiento que hemos adquirido en el mundo es un conocimiento de oscuridad. Y vamos a ver entonces cómo nuestra alma niña empieza a crecer, empieza a desarrollarse en la medida que empieza a adquirir la sabiduría de la bendita Torá y empezamos a ser instruidos por nuestros maestros, por nuestros guías que el Eterno coloca en nuestro camino. Arán entonces caminó las sendas de Yahweh. Dice acá en el libro de Yazar 9:5-6. Y cuando Arán salió de la cueva, él fue a Noach y su hijo Shem, y él permaneció con ellos para aprender la instrucción de Yahweh y sus sendas. Y ningún hombre supo dónde Arán estaba. Y Arán sirvió a Noach y su hijo Shem por largo tiempo. Dice acá que Arán estuvo en la casa de Noah por cerca de 39 años. ¿Sí? Una vez salió de la cueva. Cuando salió tenía 13 años de edad. Y él ahí, por eso a los 13 años es que se inicia a los niños como un bar mitzvah, ¿no? Tenemos que ver que nuestros procesos de restauración toman unos tiempos, hay unos ciclos establecidos por el Eterno. Nosotros no nos hacemos hebreos de la noche a la mañana. Nosotros no nos hacemos pueblo de Israel de la noche a la mañana viniendo de ser unas personas, unos gentiles o unos haber estado por fuera en la diáspora de toda instrucción del Eterno y de los pactos. Entonces, Noach era un hombre de justicia para aquel entonces, y Shem, o Sem, era quien fue el creador de la primera yeshiva, ¿sí? Odiluviana, que se crea y donde se preparan entonces aquellos hombres justos que tenían que permanecer como ese pequeño remanente del Eterno. Y a él llega entonces a Abraham a recibir toda la instrucción, los mandamientos y también todos los conocimientos y los secretos ocultos de esa sabiduría profunda de la Torá. Recordemos que ellos tenían secretos sobre la naturaleza, sobre las estrellas, sobre los antepasados, conocimientos sobre las fuerzas sobrenaturales, tenían conocimiento sobre los caídos, etcétera, etcétera, del orden de los cielos. Bueno, todos esos conocimientos se empezaron a entregarle a Abraham durante todos estos años, durante estos 39 años, ¿sí? Así como Moshe estuvo en el desierto, estuvo en casa de Yitro con su esposa y fue preparado durante 40 años antes de cumplir su misión, Abraham también estuvo siendo preparado por Shem y por Noach. Ellos, Noach y Sem, pues recibieron instrucción de Yahweh para que preparara a Abraham, y ellos sabrían que Abraham no era un alma cualquiera, que era un alma predestinada para seguir el proceso de restauración de la humanidad y de ese Adán original. Entonces dice que desde que tenía 3 años, Abraham caminó con Yahweh hasta el día de su muerte. O sea que Abraham permaneció fiel, ¿sí? Deja la puerta abierta para que entre el aire. Permaneció fiel durante toda su vida al Eterno. Bueno, luego vamos a ver que para esos tiempos sea lo que se conoce como la rebelión de Nimrod, ¿no? Libro de Yashar 9:20-21 nos habla de esta rebelión. Dice que el Nimrod reinaba con seguridad y toda la tierra estaba bajo su control. Y toda la tierra era una lengua y palabras de unión. Solamente se hablaba de un idioma, ¿no? En aquel entonces no existían los idiomas que conocimos luego. Y dice que todos los príncipes de Nimrod y sus grandes hombres tomaron consejo juntos, ya que se pusieron de acuerdo con el rey Nimrod. Y dice que Put, Mizraim, Cush y Canaán con sus familias, y ellos se dieron el uno al otro. Se dijeron: vengan, vamos a edificarnos una gran ciudad y en ella una torre fuerte, y su cúspide alcanzando el cielo, y haremos fama para nosotros, para que reinemos sobre toda la tierra,
para que el mal de nuestros enemigos cese de nosotros y reinemos poderosamente sobre ellos y para no ser dispersos sobre la tierra por causa de sus guerras. Entonces aquí vemos el levantamiento de Nimrod a tan solo unos años de haber sobrevivido al diluvio, ¿sí? Y ya la semilla del mal había crecido enormemente en aquella humanidad remanente. Cómo el mal se reprodujo rápidamente entre los descendientes de Ham, y la soberbia de Nimrod y de sus príncipes llegó hasta los cielos. Querían pelear contra los ángeles, querían derrocar a Yahweh en los cielos, tomar su trono por asalto, ¿sí? Y esta soberbia pues los llevó a que idearan estos planes y construir esta gran torre conocida como la Torre de Babel, ¿sí? La Torre de la Confusión, también como se le conoce. Entonces, en la medida que nosotros vamos recibiendo la instrucción de la Torah, en la medida en que Noah nos va instruyendo, es decir, a medida que se va dando la rectificación de nuestras almas a través de este proceso que vimos, de ser hombres justos, de ser mujeres justas, a través de ese proceso de la teba, ¿sí? Recuerden que el arca fue calafeada, fue cubierta con el cafar, que significa espiar, que significa arrepentirse, espiar el perdón, espiar el pecado a través de la purificación, de la restauración, de hacer la tevilá, de hacer la inmersión y poder volver al pacto. Entonces, cuando nosotros volvemos al pacto, como estamos regresando ahora, tenemos que darnos cuenta que también internamente empieza a crecer un rey muy poderoso, que se llama Nimrod, se llamaba en esos entonces, luego se conoció como Baal, que el Eterno lo reprenda, y que hoy le conocemos como Hasatán, el enemigo. Él también, esa semilla del mal está dentro de nosotros. Recordemos que el apóstol Saulo hablaba de que él no quería hacer el mal, pero que su cuerpo, su carne, lo instaba a hacer el mal. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado y observarnos internamente, porque nosotros también empieza a crecer el orgullo, ¿no? El orgullo de, como estamos conociendo la Torá y estamos conociendo los secretos de la Torá y estamos guardando mandamientos, entonces empezamos a sentir ese orgullo, esa vanidad en nosotros, hasta el punto de que empezamos muchas veces inclusive, a pisotear a nuestros hermanos que apenas, o que no entienden, o que apenas van a llegar, o están llegando a este proceso de aliyá, de retorno. Entonces, a la par que va creciendo nuestra fuerza de hebreo, va creciendo la fuerza enemiga en nosotros. Ese gran enemigo también se hace poderoso. Y hay una gran lucha interna entre nosotros, ¿sí? Pero recuerden que de parte de nosotros está Yahshua Mashiach y está el Padre Eterno para esta gran lucha, ¿no? Para esta gran confrontación con esa fuerza oscura que está dentro de nosotros, que convoca a sus ejércitos, a sus príncipes del mal, ¿sí? Para llegar entonces a lo más alto de nuestra conciencia y impedirnos que nosotros logremos conectarnos con el Eterno. En el libro de Bereshit 11:1-4, también vemos entonces cómo el rey Nimrod pues se sublevó al Eterno, y el Eterno pues dictó sentencia, ¿sí? Dictó sentencia. Lo vamos a ver entonces en el libro de Bereshit, capítulo 11, del 1 al 4. Dice, toda la tierra usaba la misma lengua, las mismas palabras. Sucedió que ellos viajaron desde el este y encontraron una llanura en la tierra de Sinai y vivieron allí. Ellos se dijeron el uno a otro, vamos, hagamos ladrillos y los horneamos en el fuego. Así que tuvieron ladrillos por piedra y asfalto por mortero. Ellos dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga una cúspide llegando al cielo para podernos hacer un nombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. En el 5 dice, y Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. La mami. ¿Cómo lo has hecho? No sé acá no. ¿Dónde? Ahora ya la mami ya la Enséñame. maduró. Yahweh dijo, mira, la gente se ha unido, ellos tienen una misma lengua y mira lo que están empezando a hacer. A este ritmo nada de lo que se ha
empeñado en hacerse Hola. posible para ellos. Ahora pues, descendamos y confundamos su lengua para que no pueda entenderse el habla el uno del otro. Así que allí Yahweh los esparció por toda la faz de la tierra y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre. Por esta razón es llamada Babel la confusión, porque allí Yahweh confundió los labios de toda tierra y de allí Yahweh los esparció por toda la tierra. Entonces se dieron dos cosas. Primero, les confundió las lenguas, ¿sí? Para que no pudieran volver a comunicarse, para que no se pusieran más de acuerdo, para seguir conspirando contra el Eterno. Y segundo, los esparció. Recuerden que esparcir es un castigo, ¿no? Nuestro pueblo hebreo ha sufrido varios éxodos. Ha sido esparcido por las naciones por la idolatría. Nimrod entonces se hizo idólatra y se hizo nombrar Dios en la tierra. Babilonia representa toda la idolatría y toda la maldad que encierra en ella. Representa todos los pecados juntos. Si nosotros vemos que hay una advertencia del ángel y hay un llamado del ángel en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, podemos ver cómo hay una advertencia, ¿sí? Y nos habla de la caída de Babilonia. Dice así: después de estos reyes, vi a otro Malá descendiendo del cielo, que tenía la gran autoridad, y la tierra se alumbró con su esplendor. Recuerde que en el capítulo 17 nos habla de esos reyes y de esa Babilonia, de esa ramera que se sienta sobre muchas aguas. Son los mismos reyes de la época de Nimrod, los mismos príncipes que conspiraron con Nimrod contra el Altísimo. Gritó con voz fuerte: ella ha caído, Babel la grande, ella se ha convertido en hogar de demonios, prisión para todos los rojín inmundos, prisión para toda ave inmunda y odiada. Porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de Yahweh causada por su prostitución. Sí, los reyes de la tierra se prostituyeron tras ella, y por su amor sin restricción al lujo, los mercaderes del mundo se han enriquecido. En el 4 nos dice: entonces oí otra voz que salía del cielo decir: salgan de ella, pueblo mío, para que no compartan en sus pecados, para que no sean infectados con sus plagas. Porque sus pecados son una masa enfermiza amontonados hasta el cielo, como la Torre de Babel, ¿no? Y Yahweh se ha acordado de sus crímenes. Entonces hay una advertencia y un llamado del ángel del Eterno para que salgamos de Babilonia. Pero en sí, ¿qué es Babilonia entonces dentro de nuestra mente? ¿Qué es? Todo tipo de pensamiento, todo tipo de idea infecciosa, todo pensamiento de prostitución con la idolatría, todo pecado de violencia, de inmoralidad sexual, de robo, ¿sí? De violencia de todo tipo contra nosotros y contra los demás. Cuando nosotros tenemos ese tipo de pensamientos y ideas dentro de nuestra cabeza, nosotros estamos construyendo una torre, ¿sí? Que está desafiando al Eterno. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nuestros pensamientos y nuestras emociones negativas desafían al Eterno. Entonces, no hay otra, hay una sentencia ahí, y es entonces la confusión. Por eso es que vemos hoy en día que la humanidad está confusa. Por eso es que vemos aquí en Occidente casi 50.000, y no es que ya pasó por ahí, denominaciones cristianas, y también muchas denominaciones judías y mesiánicas, y una cantidad de, ya están creciendo, inclusive la mesiánica y las raíces hebreas también se están subdividiendo en muchas cada día. ¿Por qué? Porque se crean esas ideas que por el nombre, bueno, toda esa cantidad de confusión empieza a darse en las mentes de todos nosotros, ¿sí? Y lógicamente que viene nuevamente entonces esa dispersión. Y nosotros ahora estamos regresando, debemos de cuidar entonces este regreso, y este regreso entonces requiere una concentración de conciencia, mucha tefilá, mucha oración, arrepentimiento, entregarnos a Yahshua Mashiach, estudiar la Torá a diario, bajo oración, bajo tefilá, al Eterno, pedir que su Rúa nos guíe y nos acompañe en este proceso.
¿Para qué? Para que nosotros regresemos al Eterno y no sigamos en la dispersión. La dispersión primero, inicialmente, es espiritual, ¿sí? La dispersión es en el alma. Lógicamente que se dan las consecuencias hacia afuera, y por eso es que estamos viviendo en unos países idólatras, donde solamente existe la inmoralidad sexual, como vimos esta semana y en el día de ayer y de hoy con el famoso orgullo gay. Y vemos ahora cómo se está en muchos países ya la pedofilia, inclusive ya es un derecho por ley, el matrimonio igualitario que llaman ellos, y cada vez entonces se van perdiendo los valores, la ética, la violencia ha crecido enormemente, la pobreza, los éxodos, vemos cómo nuestros hermanos latinoamericanos de todas las latitudes están de aquí para allá, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos que reflexionar profundamente sobre este proceso y no verlo solamente hacia afuera, sino que tenemos que interiorizarlo, ¿sí? Estamos hablando de regresar a la Adán original y estamos conociendo entonces cómo es el proceso interior, cuál es el camino errado y cuál es el camino justo que debemos, la senda que debemos andar para alcanzar nuevamente ese nivel de conciencia, ese nivel de alma que nos permita unirnos al Eterno y caminar en justicia. Luego de esto, entonces, Abraham dice que destruye los 12 ídolos babilónicos. En el libro de Yashar 11, 14, 16 nos dice: y Abraham conocía a Yahweh, y él caminaba en sus sendas e instrucciones. Recordemos que Abraham fue instruido por Noah y por Shem. Y Yahweh, el Todopoderoso, estaba con él. Entonces, quien camina la senda del Eterno, pues es acompañado por el Eterno. Y Terah, su padre, era en esos días todavía el capitán del ejército del rey Nimrod. Y aún él seguía a Elohines extraños, a dioses extraños. O sea que Terah seguía en su idolatría. Y Abraham vino a la casa de su padre y vio 12 Elohim parados allí en sus templos. Y la ira de Abraham fue rebullida cuando él vio esas imágenes en la casa de su padre. Aquí estamos hablando de 12 Elohines, ¿no? Ellos tenían un Elohim por cada constelación. Era una antítesis de las 12 tribus de Israel también. Recordemos que la oscuridad lo que hace es copiar la creación del Eterno, ¿no? Crea una falsa imagen del Eterno en la creación. Y estas deidades, estos eran los hijos de Anuc, eran todos esos príncipes ángeles caídos, que en ellos decían representar, ¿sí? Estos astros. También lo vemos en los templos griegos y romanos, vemos a estos dioses caídos del Olimpo representando las constelaciones, ¿no? Las 12 constelaciones de la galaxia. Y dice que Abraham entonces vio en la casa de su padre, él tenía estos ídolos, de los adoraban y ahí fabricaban también y los vendían, ¿no? Los vendían a un alto precio. Y dice que Abraham entonces encontró a su padre ahí en el patio de la casa y fue a donde él y le preguntó por esos dioses. Entonces él le preguntó a Abraham que quién había creado el universo y que quién había dado las almas a los hombres. Y el padre le dijo: mijo, esos dioses que están allá en el altar son los que crearon los cielos y dieron las almas, la Neshama, a los hombres. Entonces Abraham se fue donde su madre, sin que su papá se diera cuenta, y le dijo que le preparara una suculenta carne jugosa para llevarle a estos dioses. Entonces la madre pues le preparó una carne y Abraham se fue a donde estos dioses y les habló y les puso la carne ahí y le dijo que extendieran la mano y que comieran. Pero él observaba que ni hablaban, ni oían, ni que ninguno extendía la mano para comer de esa carne suculenta. Entonces fue por el segundo día y volvió y le dijo a su madre que le diera nuevamente carne jugosa para darle a sus dioses, que porque la primera carne no le habían comido, seguro no les había gustado. Entonces volvió y le llevó y le colocó los platos y empezó a observar toda la noche y se quedó sentado mirando a ver si los dioses se movían, esos dioses de madera, pero resulta que estos dioses ni extendían la mano ni comían. Entonces Abraham dijo que cómo es posible que estos dioses ni hablan, ni oyen, ni comen, pueden haber creado los cielos y haber dado las almas a los hombres. Entonces él tomó un hacha y los picó a todos. Y le puso el hacha al dios, a la deidad más grande, se la puso en la mano.
Entonces el papá escuchó el estruendo por allá que sonaba como el golpe de hacha y fue cuando vio allá a Abraham. ¿Y qué pasó acá? Entonces Abraham le dijo, no, yo llegué acá y resulta de que el Dios más grande vio que los otros dioses empezaron a comerse la carne sin respetarlo a él, entonces él cogió el hacha y a todos los picó. Entonces el padre Terah le dice que sí, lo creía estúpido, que cómo se le ocurría que ese dios de madera iba a coger un hacha y iba a destruir los otros y él no se podía mover. Entonces Abraham cuestionó a su padre, le dijo, entonces si él no pudo tomar el hacha y partir a los otros y no se puede mover ni oír ni escuchar, ¿cómo él puede haber creado los cielos y la tierra y haber hecho las almas de los hombres? Entonces vemos acá cómo Abraham cuestiona la creencia de su padre y hace que su padre se confronte con su inteligencia y con su conciencia. Sin embargo, pues Terah le tenía mucho temor a estas deidades y sobre todo al rey Nimrod. Y no a gusto con eso se fue donde el rey a contar lo que había hecho su hijo. Entonces el rey reunió a los sacerdotes y a sus príncipes y a sus generales y se dio cuenta que su hijo Abraham había hecho esta situación, entonces mandó a traerlo, ¿sí? Mandó a traerlo preso y que respondiera por qué había roto estas deidades. Estas deidades, el profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 20-25, nos habla de esas deidades. Vamos a mirar la cita del profeta. Dice, congréguense, vengan y reúnanse ustedes juntos, que han escapado de las naciones. Aquellos que llevan sus ídolos de madera son ignorantes, oran a un Dios que no puede salvar. Que se pongan en pie y presenten su caso, en verdad que juntos tomen consejo. ¿Quién predijo esto hace mucho tiempo? ¿Lo anunció en tiempos ya pasados? Fui yo, Yahweh. No hay otro Elohim aparte de mí, Elohim justo y su Mashiach. No hay ninguno aparte de mí. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los que vienen de los confines de la tierra, porque yo soy Elohim, no hay otro. En el nombre de mí mismo he jurado, de mi boca justamente ha salido una palabra que no regresará, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua jurará por Elohim. Acerca de mí que solo en Yahweh está la justicia y la fuerza. Todos los que se encolerizan contra él vendrá a él avergonzados. Pero toda la cera, la semilla de los hijos de Israel encontrarán justicia y gloria en Yahweh. Amén. Miren cómo aquí el profeta Isaías nos hablaba de esto que en la antigüedad se había dado, ¿sí? Era conocedor entonces de esta historia de lo que había pasado en los tiempos de Abraham y cómo se volvía a cumplir. Bueno, ya me salió el aviso de que tengo apenas un minuto de transmisión. Entonces, quiero con ello, ya van a ser, faltan 20 para las 10. Bueno, entonces volvemos en unos 5 minutos para darle continuidad a la clase, unos 20 minutos más, ¿listo? Entonces yo le mando el código para que nos volvamos a conectar. Muchas gracias, shalom.